Hoy vamos a hablar del libro de Mormón, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, SUD, Santos de los Últimos Días. Es interesante analizar y muchas veces nos vamos a encontrar con temáticas o videos que hablen analizando el mormonismo, generalmente criticándolo, bajo la perspectiva de la Iglesia evangélica o católica. Ellos se oponen a los mormones. Pero uno cuando lo ve en la vida práctica son bastante educados, bastante caballeros o señoritas. Entonces hay una moral de bien. Cada vez que uno analiza doctrinas, hay disputas entre los mismos evangélicos, entre los mismos católicos, diferenciaciones de doctrina. Entonces vamos a analizar a profundidad el mormonismo, los mormones. Porque el libro de Mormón se autodenomina como otro testamento de Jesucristo. Quiere decir que es una huella de Jesucristo que dejó aquí en América. En el año 600 a.C., antes de la destrucción de Babilonia, según lo que narran los mormones, Dios le reveló a Lehi, un judío, que saliera a una tierra prometida. Salieron ellos con su familia, Nefi y Lamán, salieron hacia América. Se encontraron con esta tierra, estuvieron todos esos años viviendo en América, hasta el tiempo del año 0, hasta el año 30, cuando Jesucristo resucitó. Ellos esperaban la venida del Mesías. Reciben ellos la venida de Jesucristo cuando Jesucristo resucita en Israel. Él va también a América. Se les presenta haciéndose discípulos y todo eso es lo que narra el libro de Mormón. Vamos a analizar después lo que sucede también posterior a la venida de Jesucristo aquí a América. Obviamente cualquier persona podría decir que esto es fantasía, pero vamos a analizar bajo la perspectiva, bajo la lupa, de qué es lo que creen realmente. Nos vamos a meter en la mente de un mormón. Pero también lo vamos a analizar si es que este libro de Mormón, tal como la Biblia es un libro histórico, que podemos verificar las ciudades, todo, pero hay una crítica de la arqueología en contra del libro de Mormón. ¿Por qué se dice que el libro de Mormón no es histórico? ¿Hay fuentes verdaderas de ellos? ¿Hay verdad o no hay verdad en lo que dice la historia del libro de Mormón? Los académicos, que no son mormones, suelen decir que el libro de Mormón no es histórico, porque falta evidencia arqueológica directa. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna ciudad, inscripción ni artefacto que lleve nombres específicos de personajes o lugares del libro de Mormón, como Nefi, Sarajelma, Lamán, etc. La cronología y la cultura, los pueblos descritos, los nefitas, lamanitas, jareditas, no aparecen en los registros arqueológicos conocidos en la antigua América, o la Mesoamérica o Sudamérica. También hay anacronismo. El texto menciona cosas como caballos, acero, trigo, seda, en épocas y lugares donde los expertos dicen que no había. El lenguaje y el estilo literario que tiene el libro de Mormón, algunos especialistas creen que el lenguaje refleja más bien el contexto religioso del siglo XIX en los Estados Unidos, en el tiempo que lo escribió José Smith. No como el antiguo Medio Oriente o América precolombina, antes de Colón. Ahora bien, la visión de los mormones, ellos se defienden en que creen que sí es un registro histórico verdadero por la escritura antigua, porque fue escrito por profetas que vivieron en América y que descendían de Israel. Cuando José Smith encontró el libro de Mormón en plancas de oro, tradujo esas planchas bajo la dirección directa de Dios a través de un ángel, que es Moroni. Aunque hay evidencias indirectas, algunos investigadores mormones dicen que hay paralelos culturales, lingüísticos y narrativos entre el libro de Mormón y tradiciones mesoamericanas. Por ejemplo, ciudades fortificadas, registros anales, guerras, migraciones. También hay testimonios espirituales. Ellos dicen que los miembros sostienen que la verdadera confirmación de su historicidad es más que arqueológica, es espiritual, a través de la oración y el testimonio del Espíritu Santo. Obviamente que cualquier religión podría basarse en ello. Por eso, ¿existen fuentes históricas externas? No. No hay fuentes externas directas que confirmen a los personajes del libro de Mormón. Obviamente que hay indicios y paralelos culturales, como costumbre o tipo de escritura o estructuras urbanas, que algunos estudiosos mormones usan como apoyo, pero obviamente no son pruebas concluyentes para la academia en general. ¿Qué se gana con tener el libro de Mormón? Desde la perspectiva de los mormones, el libro de Mormón no se ve como un simple libro de historia, sino como un testimonio adicional de Jesucristo. Lo que se gana con él se entiende en varios niveles. Por ejemplo, un segundo testigo de Jesucristo que afirma que Jesús es el Hijo de Dios
y Salvador del mundo, lo cual es coherente con la Biblia y el Nuevo Testamento. Y que después de resucitar, como decíamos, se apareció en América para enseñar su evangelio. Esto complementa a la Biblia como un doble testimonio que fortalece la fe. También está la claridad doctrinal. Responde preguntas que a veces son debatidas solo con la Biblia. ¿Qué es el bautismo? ¿O cómo funciona la gracia y las obras? ¿O qué pasa con quienes nunca escucharon de Cristo? Aclara doctrinas claves sobre la expiación, la fe, el arrepentimiento y la resurrección. También es una guía espiritual personal. Los miembros, ¿qué dicen? Que al leerlo sienten paz, esperanza, fortaleza contra la tentación. Se usa como un libro de devoción diario para acercarse más al Dios de la Biblia y recibir inspiración. También dicen que hay una unidad del plan de Dios. Enseña que Dios no solo se comunicó con Israel en Jerusalén, sino también con otros pueblos, lo que amplía la visión de la obra de Dios en la historia humana. Refuerza la idea de que Dios es el mismo en todas las naciones y tiempos. También hay una promesa espiritual. El propio libro contiene una promesa. Moroni 10 dice que quien lo lea con un corazón sincero y pregunte a Dios en oración puede recibir una confirmación espiritual de lo que es verdadero. Para los mormones esa experiencia vale más que cualquier evidencia externa. Por eso lo que se gana no es tanto conocimiento arqueológico, sino más fe en Jesucristo, dirección en la vida y un testimonio personal de Dios. Ahora, como decíamos, cualquier religión puede basarse en la fe. La religión hinduista o budista declaran que hubo existencia de tales personajes que están descritos en sus libros sagrados. Lo mismo de el libro del Corán, que también es sagrado para los musulmanes, que describe historias que cambian un poco la historia de los profetas del Antiguo Testamento y lo proponen bajo su historia. Añaden historias de Adán, historias de Ismael o de Abraham. Entonces, lo mismo hace el libro de Mormón. Pero uno se pregunta, y lo que habíamos dicho al principio, ¿qué pasó con estos pueblos que están descritos en el libro de Mormón? Según el libro de Mormón, hubo varias civilizaciones principales en el continente americano y cada uno tuvo su destino distinto. Los jareditas llegaron mucho antes que los nefitas y los lamanitas, supuestamente después de la Torre de Babel, como los hijos de Jared, hijo de Noé. Construyeron un pueblo poderoso con ciudades, guerras y reyes. Finalmente cayeron en una guerra tan brutal que se exterminaron a sí mismos, quedando solo un sobreviviente. Sus registros fueron encontrados más tarde por los nefitas. Los nefitas y los lamanitas provenían, como decíamos, de la familia de Lehi que salió de Jerusalén alrededor del 600 a.C. y se dividieron en dos grandes pueblos. Los nefitas, que eran más fieles a los mandamientos, llevaron los registros. Los lamanitas se apartaron de la fe y a menudo tenían conflicto con los nefitas. Durante siglos hubo guerra, periodo de paz y de gran civilización. El clímax histórico de estos dos pueblos es después de la venida de Cristo a las Américas, después de su resurrección. Y hubo un tiempo de paz y prosperidad de casi 200 años donde todos eran uno en Cristo. Pero después el pueblo se dividió otra vez y cayó en orgullo, corrupción y guerra. Alrededor del 400 después de Cristo, los nefitas fueron exterminados. Los más fieles fueron exterminados por los lamanitas en una gran guerra en el lugar llamado Cumorah. El profeta Mormón y su hijo Moroni guardaron los registros en las planchas de oro que más tarde serían entregadas a José Smith. O sea, del 400 al 1800 pasaron 1200 años después. Solo sobrevivieron los lamanitas, quienes según el libro de Mormón son los antepasados de los pueblos indígenas de América. Pero bien sabemos que los pueblos que vivieron aquí en América no tenían ningún parecido, tanto de cultura israelita como eran los nefitas y los lamanitas, ni de una cultura cristiana. No hay registro, no hay paralelismo que uno puede hacer. Las religiones eran totalmente, como podría decirlo un cristiano, paganas, fuera del contexto bíblico o de la santidad que pide el Dios bíblico. No hay ninguna evidencia que pueda decir que esos pueblos influenciaron o tuvieron parte de influencia. Por eso la perspectiva histórica actual, tanto para los miembros de la Iglesia, esto es una historia literal y describe pueblos reales, pero para los críticos no hay evidencia arqueológica directa de nefita o jaredita y creen que más bien un relato espiritual o simbólico. Algunos estudiosos mormones proponen que la historia se dio en un área limitada y que no toda América estuvo poblada por estos pueblos, lo que explicaría por qué no todo encaja arqueológicamente. Por eso, este exterminio de los pueblos que desaparecieron, podríamos decir que, tanto como los nefitas, no quedó ninguna nación ni linaje directo que continuara con ese nombre. Por eso no existen hoy en día, dicen los mormones. Nadie cree que existieron los nefitas ni lamanitas. Ningún ser humano racional diría que esto existieron. Solo va en la creencia en la fe. Como por ejemplo ahora, hace poco vi una película acerca del budismo. Ellos relatan una historia de la creación, de que fue primero en Venus, después vinieron a la Tierra, y hacen su propia explicación, pero eso todo va en fe. No hay evidencia específica para ello. Desde un punto de vista histórico y arqueológico, como decíamos, no hay evidencia de un pueblo indígena como tal. Los antropólogos creen que los pueblos americanos tienen un origen más asiático, migraciones por el estrecho de Bering. Entonces, uno se pregunta, ¿esto es una historia extinta?
No hay testimonio vigente de Jesucristo de esos pueblos, como decíamos antes. Se extinguieron estos pueblos. Solo queda el testimonio escrito. El libro mismo de Mormón es presentado como el testimonio vigente de esos pueblos, que estaba reservado como una fe que sería para los últimos días, que esto solamente lo creen los mormones. No hay una promesa de descendientes. No hay un... Solo podemos sacar las historias como un testimonio o una especie de parábola. Entonces, esto es lo que uno encuentra controversial. Por ejemplo, cuando uno quiere comparar la iglesia en Occidente, en Europa, en Medio Oriente, o el mismo pueblo judío que en todo el Antiguo Testamento se narra que estuvo a punto de ser extinto, con Babilonia, las 10 tribus podrían decir que están consideradas extintas. Pero el pueblo judío, aún después de haber rechazado a Jesucristo, ellos se esparcieron por el mundo, pero mantuvieron la identidad y volvieron a renacer como nación. Pero estos pueblos fueron exterminados. El pueblo judío es único en la historia porque, a pesar de exilio, persecución y casi exterminio, ha preservado su identidad y memoria histórica y su fe en el Dios de Israel, guardando, aunque tienen el Talmud que hay muchos mandamientos que son añadidos o que muchos intentan contradecir a Dios o el mismo Jesucristo, donde hablan que Él está ardiendo en el infierno. Pero su identidad en la ley de Moisés, ellos la han preservado. Han preservado el Shabbat, las fiestas, la alimentación sagrada y obviamente mandamientos entre las familias. Por eso su existencia continua del judaísmo es vista incluso como muchos cristianos como una señal profética del plan de Dios. En cambio, con el libro de Mormón pasa algo distinto. Los pueblos desaparecieron, se extinguieron. El legado quedó solamente como un libro. A diferencia de los judíos que transmitieron la Torá y la tradición viva, el único resto de esos pueblos del libro de Mormón es el registro escrito, enterrado en las planchas. Según la fe mormona, esto fue intencional. Dios permitió que esas civilizaciones desaparecieran, pero guardó su testimonio escrito para la nación moderna. También la diferencia con la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. La iglesia fundada por Jesús fue también perseguida, pero continuó viva, aunque con divisiones, apostasías, según cada tradición cristiana. Incluso el imperio más grande en ese tiempo, que era el Imperio Romano, adoptó el cristianismo para sí. Y se expandió hasta el día de hoy, como un cuerpo presente en la historia, como un árbol que se plantó la semilla, creció y no es otro árbol. Se expandió a través de sus ramas, a través del mundo. En cambio, los pueblos del libro de Mormón no dejaron una institución visible. No hay solamente el testimonio sellado para el tiempo del fin, como dicen ellos. Por eso parece extraña la historia, porque no tiene continuidad histórica. Depende de la fe en un solo registro, que ni siquiera tenemos ese registro. ¿Por qué? Porque se lo llevó al cielo el ángel. Entonces, es extraño también porque habla de Cristo en América. Esto es como fantástico, es como querer incluir aquí en América, porque bien se sabe que José Smith era de Estados Unidos, querer incluir a América en parte de la profecía. Y ellos lo fundamentan cuando dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces habrá un pastor y un rebaño, y serán uno. Entonces ellos dicen que esos pueblos son los de América. Pero al no haber continuidad, es dudoso. Porque uno, cuando critica a las religiones tanto sumeria, egipcia, babilónica, asiria, persa, cananea, fenicia, todos esos dioses griegos, romanos, se extinguieron. No existen hoy. ¿Por qué? Porque su cultura en sí se terminaron. Entonces, ¿qué dice uno? ¿Y esos dioses qué hicieron por ellos? Nada. En cambio, Jehová, en todo el Antiguo Testamento, Él se preserva. Y siempre preservó un pequeño pueblo. Y a través de Jesucristo se expandió todo el mundo. Y hoy vemos que todo el mundo cree, pero bajo la expansión desde Jerusalén, Roma y todo el mundo. Por eso, ¿cómo entienden los mormones esto? Ellos creen que Dios obra de manera diferente con distintos pueblos. El libro de Mormón no está para producir continuidad cultural como Israel, sino para dar un testimonio adicional. Por eso lo raro es, ellos dicen que es parte del milagro, un pueblo olvidado, pero cuya voz resurge desde el polvo. Y citan a Isaías 29. Entonces, si lo comparamos con la Biblia de Israel, rompe este patrón de un pueblo que sobrevive como testimonio. Entonces ellos dicen, no, esto es un testimonio oculto, preservado solo en escritura para ser en el tiempo final. Por eso uno llega a pensar, incluso si se descubrió el libro de Mormón, nunca más volvieron a existir los nefitas y los lamanitas. Lo sorprendente y lo más magnífico de la Biblia es que profetiza el renacimiento de la higuera. La higuera es Israel. Israel volvió a ser nación en un día, en 1948, el 14 de mayo. Y uno dice, podría haber sucedido lo mismo con los nefitas como para uno tener un testimonio. Pasaron casi 2000 años en que los mismos nefitas o los mismos israelitas
Pero ¿qué pasa? Israel en la Biblia y en la historia, Israel, Dios recorre la historia, primero con Abraham saliendo del post-Sumeria o post-Babel, después con Egipto, cuando el imperio Egipto era un gran imperio, después con los asirios, con los cananeos, con los babilónicos, recorre la historia que está registrada arqueológicamente. Israel es como un Dios que se mueve a través de los imperios. Cuando fueron a Babilonia, dejó su profecía. Cuando estuvieron en Egipto, dejó su profecía. Cuando estuvieron con los medos persas, dejó su profecía escrita a través de un libro, pero un linaje también. Dios prometió que Israel sería preservado para siempre como pueblo. Jeremías 31, del 35 al 36. A pesar de los exilios, como decíamos, o la diáspora judía, ellos conservaron esa identidad. Entonces, ¿por qué no ocurre lo mismo? Como hemos repetido, ellos tenían un rol temporal ilimitado. Por eso parece más que esto es como algo inventado. Y eso es lo que vamos... Porque incluso los nefitas, al ser israelitas, ni con eso los llevó a adherirse como tribu al Israel actual. No tampoco conservan tradiciones judías que lo hayan hecho distintivo, como claramente los judíos tienen, ni por tener a Jesucristo permanecieron. O sea, podríamos decir que las puertas del infierno pudieron contra el libro de Mormón, pudieron contra el linaje nefita. Por eso, aunque suena como una desaparición de todo ese pueblo que creyó en Cristo, el mensaje, como dicen los mormones, no se perdió porque volvió a renacer, pero no como linaje. Y es impresionante que exista el linaje de los judíos. Incluso de la casa de Aarón, en cuanto al ADN con la ciencia moderna, se puede rastrear a los que serán sacerdotes. Por eso, cuando uno analiza, esto parece un relato más incentivo para afianzar doctrinas de José Smith. El mismo José Smith añadió versículos a la Biblia, sobre todo en Génesis 50, donde se autoprofetiza. Y también vamos a analizar el libro de Abraham. Para muchos académicos, el libro de Mormón funciona más como un vehículo doctrinal que como una historia verificable. Sirve para afianzar enseñanzas clave de José Smith. Fe en Cristo, bautismo por los muertos, revelación moderna, profetas vivos, etc. La narrativa de pueblos antiguos, guerras, profetas, aparición de Cristo en América refuerza la doctrina sin necesidad de evidencia histórica externa. Cuando José Smith publicó la Biblia Reina Valera revisada, conocida como Biblia de José Smith, ajustó pasajes para reflejar su visión y su profecía. Como decíamos en Génesis 50 y otros capítulos también, en los que interpreta a José Smith, se autoprofetiza. Dice, del linaje de José vendrá otro José que vendrá a restaurar las cosas. Esto muestra que su proyecto, el proyecto de José Smith, es tanto doctrinal como interpretativo, no estrictamente histórico. Como decíamos también, el libro de Abraham es otro ejemplo polémico. José Smith tradujo papiros egipcios que llegaron a sus manos, que llegaron vendiendo a su comunidad, y afirmó, bajo la interpretación de las imágenes que están también en el libro de Abraham, afirmó que esos textos eran directamente de Abraham. Por eso añadió historias de Abraham que no están por lo menos en la Biblia. La investigación egiptológica moderna dice que los papiros son documentos funerarios egipcios comunes, no escritos por Abraham. Esto refuerza la idea de que José Smith reinterpretaba o creaba textos para apoyar doctrinas y enseñanzas en su iglesia. Por eso, en conjunto, desde un punto de vista histórico o crítico, estos textos parecen herramientas doctrinales, más que crónicas históricas. Desde la fe mormona, sin embargo, se ven como registros inspirados por Dios, aunque no siempre coinciden con la arqueología o la filología moderna. Por eso existe este patrón de que José Smith usó estos textos antiguos y los reinterpretó para afianzar su doctrina, lo que él pensaba de que era lo correcto. Entonces, críticamente, vemos que son relatos que convergen a la estructuración de una iglesia con doctrinas que clarifican para ellos. Si lo comparamos, por ejemplo, con la evidencia que hay con la Biblia, el Antiguo Testamento, por ejemplo, se encontró en el 1947, un año antes de la fundación de Israel, los rollos del Mar Muerto, que confirman que todo el Antiguo Testamento ya está respaldado. Es interesante cómo Dios recorrió toda la historia del Antiguo Testamento, todos los imperios, por ejemplo, con Abraham, incluso antes de Abraham, con el diluvio y la narración de todo, desde Adán hasta Noé, y después Babel, y después viene Sumeria. Históricamente, Sumeria es considerada una de las primeras civilizaciones, y de ahí sale de Ur, de los caldeos, de ahí sale Abraham. Entonces ahí empieza a recorrer Jehová toda la historia. Después con Egipto,
también deja su profecía en Egipto. Después Moisés sale de ahí con grandes señales. Después se enfrentan a los cananeos, a los filisteos, a los asirios después se enfrenta a los babilónicos, después los medo-persas, después los griegos, después los romanos, hasta que el cristianismo empieza a ser difundido por todo el mundo. Entonces Jehová recorre los grandes imperios que se pueden contrastar arqueológicamente, se pueden argumentar de que Jehová mantuvo su registro ahí y su continuidad. Por eso los rollos del Mar Muerto es un fuerte documento. Lo mismo del Nuevo Testamento, hay miles de copias que permiten reconstruir con precisión los textos originales y estudiar su transmisión histórica. Por eso la creencia en los mormones implica una mayor dependencia de la fe. Como no hay evidencia física verificable, la autenticidad del libro mormón depende completamente de la fe y el testimonio personal. Al igual que las historias de los otros pueblos. Por ejemplo, estuve viendo un video donde hablaban del Buda, de que ellos tienen una creencia también de cómo se gestó el mundo, que vinieron a Venus, que después miles de formas vinieron aquí acá a la Tierra y crearon también el ser humano. Entonces todo depende de lo que ellos creen de la fe. Entonces, de alguna manera, ellos dicen que este libro es verdadero, divinamente inspirado, pero no tiene el valor histórico. Entonces, de ahí empieza la duda. Mientras que la Biblia y los rollos del Mar Muerto ofrecen un sustrato histórico sólido, el libro mormón no lo tiene. Esto explica por qué muchos académicos y críticos lo consideran misterioso, dudoso, un relato inspirado más que histórico. Pero si miramos el mormonismo, es claro y evidente, en cada ciudad uno lo puede ver, que han triunfado como religión. Es una de las religiones más organizadas de los últimos tiempos, tiene una extraordinaria estructura, es innegable. Independientemente de la historicidad del libro mormón, el mormonismo ha logrado impresionantes organizaciones y su religiosidad ha penetrado en todo el mundo. Tiene una estructura centralizada, tiene un profeta que es el presidente, un máximo líder espiritual y administrativo, también tiene 12 apóstoles, el que es el consejo del gobierno global, tiene los 70 ancianos y también líderes locales que supervisan regiones y destacan y organizaciones. Esta estructura permite que decisiones doctrinales y programas y misiones se ejecuten de manera uniforme en todo el mundo. También tiene el sistema de congregación local, donde está organizada con líderes voluntarios que supervisan actividades también. Hay una coordinación regional, que esto genera disciplina, unidad y alcance global. También tiene las misiones. La iglesia mantiene un programa de misiones a nivel mundial, uno siempre ve y son distintivos. Puede reconocer fácilmente a los mormones, siempre andan de dos en dos. Dos mujeres o dos varones vestidos y con su chapita de elders. Ellos dedican a estudiar o a ir a misionar para enseñar doctrina y fortalecer comunidades, lo que ha permitido un crecimiento sostenido y expansión internacional. También tiene programas sociales y educativos, escuelas y de ayuda humanitaria también. Esto crea una cohesión interna, una buena reputación también externamente, visto desde afuera, reforzando la identidad religiosa. También, en menos de 200 años, el mormonismo pasó de ser un movimiento pequeño en Nueva York a millones de miembros en todo el mundo. Su capacidad logística, disciplina y centralización es comparable con organizaciones mucho más antiguas. Por eso, como decíamos, aunque podemos cuestionarlo, vemos que hay una religión muy organizada. Por eso, yo encuentro que es magnífico que exista un libro que se llame Doctrina y Convenios, porque aclara mucho, centraliza también la doctrina, evita que hayan autoproclamadores de nueva doctrina. ¿Qué es este libro de Doctrina y Convenios? Es un libro de revelaciones modernas, recopiladas principalmente por José Smith y sus sucesores. Contienen directrices doctrinales, mandamientos y principios de gobierno de la Iglesia. A diferencia del libro mormón o la Biblia, es específico para la Iglesia moderna, no para los pueblos antiguos. ¿Qué hace esto? Centraliza la doctrina, proporciona un marco unificado. El sacerdocio y la autoridad de los líderes, organización eclesiástica, la ley de la consagración, mandamientos y prácticas religiosas. Esto evita que miembros o líderes improvisen enseñanzas contrarias a la visión oficial. O sea, hay personas que hoy en día intentan buscar o intentan generar doctrina porque no hay una estructura de doctrina y convenio. Todo se remete a la Biblia. Unos toman un versículo de una manera, otros lo toman de otra manera. Por eso, al tener un libro de doctrina y convenio, evita que miembros o líderes improvisen enseñanzas, que vayan en contra de la visión oficial que tienen ellos. Evita autoproclamadores, como decíamos. La Iglesia enfatiza que solo el profeta y el quórum de los 12 apóstoles pueden recibir revelaciones vinculantes para toda la Iglesia. Esto protege a la Iglesia de divisiones doctrinales y de movimientos paralelos, algo que ha afectado a todo el mundo. Por ejemplo, en el mundo hay una iglesia con la misma denominación en un lado y con la otra denominación en un lado, y unos creen en un tipo de doctrina y en otro creen en otro tipo de doctrina. Por eso, cuando uno compara el mormonismo, en muchas religiones la doctrina se dispersa.
o se interpreta localmente, lo que genera mucha fragmentación. Doctrina y Convenio actúa como un manual central de gobierno de fe. Toda iglesia, incluso mundialmente, debería tener un Doctrina y Convenio que saque de dudas las confusiones que hay sobre ciertos versículos que muchas veces nacen doctrinas sacadas fuera de contexto. Por eso ese libro asegura que ellos tengan una unidad y una coherencia global. Por eso la existencia de este libro es un factor importante en el crecimiento y en la estabilidad. Todos comparten una misma visión doctrinal, sin riesgo de que surjan doctrinas arbitrarias. Por eso es ejemplar. ¿Por qué? Porque genera una organización global, una doctrina centralizada, programas activos, un fomento a la disciplina de la vida familiar. Porque la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pone mucho énfasis en la familia, valores y autosuficiencia y manteniendo a los miembros comprometidos. Su enseñanza sobre la vida moral y espiritual es consistente y accesible. Como decíamos, en menos de 200 años se generó millones de miembros en todo el mundo. Esto demuestra su capacidad de expansión y poder de la identidad doctrinal. No es solo notable el mormonismo por sus creencias, sino por su disciplina, su estructura, su centralización doctrinal, su capacidad de impacto global. Por eso el ocupar esto de los 70 ancianos, de los 12 apóstoles y de un profeta son términos bíblicos. Hoy en día podemos ver que hay organizaciones que tienen también ese tipo de organización y sus líderes se llaman superintendente o presidente, pero no son nombres bíblicos real. Entonces, ocupar estos conceptos bíblicos también les da una fuerza a ellos. Cuando uno analiza, porque hoy en día hemos estado viendo que la alimentación de comer cerdo, por ejemplo, o de guardar el domingo, son doctrinas de hombres. No son mandamientos divinos que no están autorizados en las Escrituras. Si bien muchos ocupan ciertos pasajes sacados de contexto o utilizados bajo un contexto diferente, no bajo el contexto de un nuevo mandamiento. Roma hizo todo eso por la persecución que hubo en los primeros siglos, para diferenciarse de los judíos. Esos mandamientos no son judíos. El mandamiento de los alimentos puros y del sábado o el domingo no son judíos. Claramente lo ocupan los judíos, las fiestas también, pero son mandamientos de hombre el cambiarlos. Pero aún así, durante estos 2000 años de iglesia, uno ve que hay un punto interesante y asociándolo al mormonismo, ellos se toman a sí mismos como restauradores, pero no restauraron esto. Como si, por ejemplo, lo hizo la iglesia adventista, que vamos a tener que hacer un video hablando de la iglesia adventista. Ahora, si bien estamos hablando de las cosas buenas, la alimentación, es cierto que no hacen énfasis en los animales inmundos, ni en observar estrictamente el sábado como día de reposo. Al contrario, ocupan el domingo, pero lo ocupan como día de reposo. Al igual, y es coherente con toda la mayoría de las denominaciones cristianas que interpretan que la ley de Moisés está cumplida en el Mesías Jesucristo, y por eso la adaptaron o suavizaron. El énfasis mormón está más en los principios de vida sana y la moralidad, que en reglas rituales estrictas. Aunque no todos los preceptos de la ley de Moisés se declaran restauradores, como decíamos, ellos mantienen la autoridad del sacerdocio. Tienen una doctrina centralizada y revelada, lo que le da una legitimidad interna y unidad, aunque no reproduzcan cada norma del Antiguo Testamento. Por eso su jerarquía, su disciplina y su control y su expansión hacen que tenga una eficacia, una autoridad jerárquica, programas globales. Une, como decíamos, aunque la falta de énfasis en ciertos mandamientos antiguos no debilita esa estructura. Hoy en día estamos conociendo que hay este resurgir de esos mandamientos, pero al final, ¿qué es lo que uno ve? Que existen tantas variaciones del cristianismo que ellos vienen a ser una más. ¿Por qué? Porque se sustentan ¿en qué? En la cruz y la resurrección y en su retorno. Son cristocéntricos. Como todas las denominaciones cristianas, el mormonismo se sustenta en la cruz y la resurrección de Jesús. Muchos dicen, no, su profeta es José Smith. No, su profeta principal es Jesucristo. Entonces no podemos caer en ese juicio. Enseñan ellos que Cristo es el Salvador del mundo, su muerte expió los pecados de la humanidad, su resurrección asegura la vida eterna para todos los que se arrepienten. Además afirman que Jesús volverá para juzgar y gobernar, tal como nos enseña las Escrituras. Por eso hay miles de denominaciones cristianas, católicas, ortodoxas, protestantes y miles de otras ramas, más de 1000, algunos dicen 40.000, obviamente que en variaciones pequeñas. Todos tienen sus interpretaciones diferentes sobre la Biblia, sus sacramentos, su autoridad. Por eso el mormonismo viene a ser una de esas ramas. Obviamente que se distingue porque tiene más libros, tiene un sacerdocio, y tiene una estructura jerárquica que no tienen los otros, pero su fe sigue estando en Jesucristo y su redención. A pesar de esas diferencias doctrinales, todas las denominaciones cristianas comparten el núcleo, como decíamos, Jesucristo crucificado, resucitado y ha prometido volver. Esto permite reivindicar la continuidad con la iglesia primitiva en base al mormonismo. Sustenta su misión como restauración sin negar la centralidad de Cristo.
Vamos también a analizar las controversias. ¿Por qué se juzga el mormonismo? Porque aquí es donde uno entra en el debate de doctrina. No, es que yo critico a los testigos de Jehová por tal que doctrina. Yo critico a los mormones por tal doctrina, a los adventistas por tal doctrina, a los bautistas por tal doctrina, a los católicos por tal doctrina. Todos tienen doctrinas diferentes. ¿Cuáles son estas doctrinas diferentes? La naturaleza de Dios y la Trinidad. Los mormones no creen en la Trinidad clásica, un Dios en tres personas, como enseña el catolicismo y el protestantismo. Creen en la divinidad como tres seres distintos. Está Dios el Padre, Elohim, Jesucristo como Jehová y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo fueron los que se le aparecieron en la primera visión a José Smith. Cuando uno lee su testimonio, se le presentan dos figuras humanas, y es Dios el Padre y Dios el Hijo. Muchos ven que aunque ellos estén unidos en propósito, como dicen ellos, no en sustancia, las otras ramas del cristianismo general lo ven como una especie de politeísmo o herejía, porque ellos mismos afirman, aunque ellos mismos afirman, los mormones, que adoran a un solo Dios, el Padre. La segunda doctrina es la doctrina de la exaltación. Los hombres pueden llegar a ser Dios. Enseñan que los hombres, si son fieles, pueden llegar a ser exaltados en la vida eterna y llegar a ser semejantes a Dios con gloria y poder. Por esto es sumamente controversial, pues otras iglesias lo consideran blasfemia. ¿Cómo vas a llegar a ser Dios? Aunque la Escritura dice, vosotros sois dioses, pero como dioses moriréis. Entonces, bajo esa perspectiva, y es lo que vamos a ver sobre la visión del más allá, los 3 grados de gloria. No solo creen en un cielo y en un infierno en su plan de salvación, tienen también el reino celestial, el más alto, el reino terrestre y el reino celestial. Así como dice que habrán cielos nuevos y tierra nueva, también habrá un lugar para las personas que eran buenas nomás, el reino celestial. Y también tienen un infierno preservado para los hijos de perdición. Esto es extraño para la tradición cristiana, que no encaja con la clásica escatología bíblica. Bueno, como habíamos dicho antes, también la controversia es que tengan más libros, la Perla de Gran Precio, Doctrina y Convenio, el Libro de Mormón. La Perla de Gran Precio también habla del libro de Abraham, el libro de Moisés, donde revela nuevas formas, que ellos tuvieron nuevas revelaciones. Lo mismo de las añadiduras, y esto yo creo que es muy controversial porque, como decíamos, autoproclamarse como parte de una profecía, cuando José, en el capítulo 50 de Génesis, habla de que va a venir un José, de la línea de José, se llamará José como el mismo José que está profetizando, que vendrá a restaurar las cosas en el final de los tiempos. Entonces, esta añadidura ya genera controversia, porque ¿cómo le vas a añadir a la escritura sabiendo que eso tiene un lenguaje más moderno? Y obviamente que cualquiera lo consideraría herejía, porque ya se conoce el Génesis con su exactitud, no con esas añadiduras que solamente las tiene él. Por eso ahí es donde uno entra, dice, bueno, si yo fuera mormón, tendría que creer que José Smith recibió nuevas revelaciones que no estaban escritas y que ningún otro ser humano supo por 2000 años, por 4000 años, por 5000 años, que está desde José, que esas escrituras no estaban y que fueron reveladas para añadirlo. ¿Por qué? Para sustentar que él era ese profeta. Entonces, obviamente que esto es controversial. Si bien dentro de las doctrinas que tienen ellos, también la vida de José Smith es controversial. ¿Por qué? Porque él instauró la poligamia. Cuando uno lee Doctrina y Convenio 130 y el 132, vamos a hablar de 2 fases de José Smith. La vida de José Smith es tan controversial que cuando a él le nacían los hijos se le morían. Si bien tuvo un hijo que creció y se convirtió en uno de sus sucesores, él dice que por revelación divina se le instauró que Emma Smith, que era su esposa, tenía que aceptar que su esposo tuviese más esposas. En el contexto que él lo escribe, estaba legal en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo llegar a tener 50 esposas? Muchos hablan, y tendría que verificarlo, si es que él enviaba a misioneros y se casaba con su esposa. Ahora, eso puede ser controversial, habría que verificarlo. No lo tengo en este momento. Pero independientemente de eso, la poligamia era permitida. ¿Cuándo dejó la poligamia de ser permitida? En la iglesia de los santos del último día, los mormones. Cuando el gobierno de Estados Unidos prohibió la poligamia. Y ahí, por revelación divina, se le reveló al profeta de ese tiempo de que ya no iba a haber poligamia. Lo mismo pasa con la profecía de José Smith. Si él era profeta, Dios le revela que José Smith le pregunta si él puede verlo a él en su segunda venida. Y le dice, cuando tenga 85 años, vas a ver, José Smith, mi venida. Entonces, José Smith murió mucho antes de eso. Fue perseguido y fue muerto. Entonces, es una falsa profecía, y uno entiende que un profeta de Dios no debe tener falsa profecía. Todos los profetas del Antiguo Testamento, sus profecías son verídicas, verificables, y se cumplieron a medida del tiempo. Entonces, todas estas controversias hacen y opacan la visión
del mormonismo. Si bien la conclusión que vamos a dar, vamos a desmeritar un poco todas estas fallas o estas formas negativas que tiene el mormonismo, aunque es doctrina controversial, la doctrina de los dos sacerdocios, es interesante porque ninguna otra religión o denominación cristiana habla del sacerdocio mayor y el sacerdocio menor, o el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec como una restauración. Dios restauró el sacerdocio como una autoridad divina real. De hecho, a él se le aparece Juan, Jacobo y Pedro, y le pone las manos, la imposición de manos a José Smith, porque él tendría las llaves del sacerdocio. Entonces, claro, es bastante utópico, pareciera hermoso, pero en la Escritura no habla de una especie de sacerdocio como una vigencia. Es un sacerdocio mundial. No hay especificaciones en el Nuevo Testamento de esto, pero sí lo toma como una autoridad el mormonismo. Y ellos tienen sacerdocio menor, si no me equivoco, de los 12 a los 18 años, y después pueden ser de sacerdocio mayor, que pueden dar la Eucaristía, que por cierto la dan todos los domingos. La hacen con pan y agua, pan con levadura y agua, no pan y vino, pan sin levadura y vino, como debiera ser bíblicamente. La otra doctrina controversial es el bautismo de los muertos. Las escrituras declaran que cuando una persona muere, después de eso viene el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio, Hebreos 9:28. Pero ellos toman el bautismo por los muertos, practican el bautismo vicario en templos. Es decir, un miembro vivo puede bautizarse en nombre de una persona ya fallecida para darle la oportunidad de aceptar el evangelio en el mundo de los espíritus. Y esto es altamente polémico, porque no tiene equivalente en el cristianismo tradicional, aunque los mormones lo basan en 1 Corintios 15:29, donde se menciona para argumentar que incluso hay gente que se bautiza por los muertos, o sea, hay una noción de resurrección. Ese es el sentido de la mención en 1 Corintios de Pablo. Pero ellos lo toman como una doctrina. Generalmente es por los familiares. Ellos buscan su linaje y dicen, esta persona no estuvo bautizada, entonces yo me bautizo por ella. Y eso ya es controversial porque los muertos nada saben. Entonces, el mormonismo considera a José Smith como un profeta al nivel de Moisés, de Isaías, incluso, como decíamos, la aparición de Dios Padre y Jesucristo. Y esto choca con el cristianismo histórico, que dice que no reconoce a ningún profeta moderno con esa autoridad. Entonces, la conclusión que uno hace al hacer todo este análisis, claro, tiene sus luces y sus sombras. Sus templos son maravillosos, su estructura, en el mundo, sus templos son extraordinarios, son muy, muy hermosos. ¿Qué es lo que no hablamos de José Smith? Estuvo ligada mucho a la masonería. Muchos de sus cultos son muy semejantes a los masones. Él fue miembro masón, incluso. No sabemos hasta qué grado exactamente, pero en YouTube hay un canal que habla de... Esta chica se llama Damaris, que habla mucho en contra de los mormones y sus prácticas. Sí, uno puede criticar a los mormones, a la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. El punto es que como hay tanta divergencia en el cristianismo, todos tienen el eje, como decíamos, en la cruz, en la resurrección y en el retorno de Jesucristo. ¿Qué es lo esencial en la vida práctica, en el tú a tú? Que cada humano refleje. Y esa es la conclusión que uno va a hacer en cada religión. ¿Afecta o no afecta sus doctrinas en el día a día con mi prójimo? ¿Puedo yo amar a mi prójimo? ¿Puedo yo en esta religión guardar los 10 mandamientos? Aunque el cuarto mandamiento se tome como el domingo. ¿Puedo yo guardar los 10 mandamientos? Sí. Los mormones guardan los 10 mandamientos. Todas las religiones practican. Las diferencias doctrinales ya es un tema secundario. Todos afirman tener la verdad. La iglesia de los mormones también afirma tener la verdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los mormones? ¿Los juzgamos? ¿O los vemos? Porque si los consideramos enemigos, amarás a tu enemigo, dice Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vemos a los mormones como hermanos? Podríamos verlos como hermanos perfectamente porque ellos se comportan como verdaderos cristianos. Hablan de Jesucristo de la cruz, independientemente de la forma o la doctrina como ellos lo hayan tomado de José Smith. Entonces, toda la controversia del libro Mormón, que no es arqueológico, toda esa temática es una temática que al fin y al cabo pasa a ser secundaria. Yo con mi prójimo, yo no debo agredirlo, no debo ser violento, no debo proferir palabras negativas hacia la otra persona, debo amarlo con el amor de Dios. Entonces, ellos practican la vida familiar, la vida moral, la ética cristiana. Entonces, personalmente, y insto a las personas a no ser... claro, yo podría justificar y podría dar todas estas razones que he dado, que probablemente se me haya pasado alguna o alguien tenga otra más, si es que alguien quiere añadirlo, lo comente, de qué otras cosas son las controversiales del mormonismo. Pero en sí, reflejar la imagen de Dios en la vida cotidiana es lo que ellos hacen. En el trato hacia los demás, en el respeto, en ser buena persona, buen hijo, en amar al prójimo, en no cometer infidelidad matrimonial.
Todas esas cosas pertenecen a la ética de los mormones. Lo futurista, lo que hay después de la muerte, cuándo vendrá Jesucristo, cómo vendrá, cuál es la iglesia verdadera. Independientemente de eso, esas son cosas que Jesucristo vendrá a restaurar en el fin de los tiempos. Lo importante es guardar sus mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces yo concluyo eso, y ha sido bastante extenso este estudio y considero que cualquier mormón podría añadir o refutar, bienvenido sea. El cristianismo nos hace a nosotros ser respetuosos con el prójimo. Unos dicen ser de Pablo, otros dicen ser de Pedro, otros dicen ser de Apolo, como dice Corintios, pero todos somos de Cristo. Concluimos entonces que el mormonismo puede ser una rama más del cristianismo. Y prefiero verlo así, porque cuando yo llegué al cristianismo me enfrenté a todas estas denominaciones cristianas. Conocí a los mormones, estudié a los mormones, le hice mis preguntas correspondientes de esta misma temática. Obviamente que ellos no tienen respuestas. ¿Tienen falsa profecía? Tienen falsa profecía. Pero en sí mismo, en la vida cotidiana, uno concluye. ¿Qué es mejor? ¿Amar al prójimo o no amarlo o considerarlo hereje por cierta doctrina? Sí, hay doctrinas que pueden considerarse hereje, es verdad. Pero en sí, en la vida cotidiana, en el tú a tú, es reflejar la imagen de Dios.